Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver en este caso un tema número 5 de lo que es historia del... Ok, mil disculpas, chicos. No. Muy bien, vamos a hablar en este tema número 5 la organización social del virreinato. En este caso, lo que es la República Española. El virreinato tiene dos repúblicas. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Que la república como gobierno? No, no, son divisiones sociales. La República de Españoles y la República de Indios, ¿no? Justamente es lo que vamos a ver en el siguiente tema, República de Indios. En esta ocasión vamos a ver la República de los Españoles y justamente el error que comete la corona española desde el punto de vista, vamos a decir, la decisión que toma, porque esta toma de decisión, esta decisión que vamos a ver, es lo que conlleva a la independencia de América principalmente. La independencia de América se da justamente por españoles, hijos de españoles, ¿no? Los criollos, descontentos, principalmente por la corona española. Ahora van a ver por qué estaban descontentos y a causa de qué se da este descontento. Muy bien. La organización del virreinato, como les comento, se divide en dos repúblicas, la de españoles y de indios. En esta ocasión vamos a ver a los españoles. En la República de Españoles, bueno, en forma general, el virreinato, cuando comienza, desde la llegada de los españoles, la caída del imperio incaico, con la toma de Atahualpa, ¿no? Y posteriormente la muerte del último inca, ¿no? Tupac Amaru I, el hijo de Manco Inca, uno de los tres hijos de Manco Inca. Este, el virreinato hace justamente la jerarquización social, es decir, cada individuo pertenece a un grupo, lo jerarquiza, es decir, tú, según tus características, según tu origen, según tu color de piel, inclusive cómo son tus padres y de dónde nacieron tus padres, se le categorizaba jerárquicamente en esta pirámide social del virreinato. Y había dos jerarquizaciones, una por el lado de los españoles, todo lo que derivaba de ellos, y otro por el lado de los indígenas, o sea, los descendientes de los incas, y los que tampoco eran descendientes, pero también eran de origen indígena. Esta sociedad tuvo tres clasificaciones, según tu etnia, español o no, podría ser blanco, indio, negro o castas, que ahora vamos a ver más adelante. La división social, es decir, si eras de clase alta, clase intermedia o clase baja, ¿no? Como plebeyos, esclavos, ¿no? Aristócratas, grandes autoridades. Y también era una división jurídica, ¿sí? De esta forma también se dividía. Es decir, si eras por parte de la República Española o parte de la República de Indios. Entonces, había varias formas de ubicarlo en la pirámide social del virreinato. Entonces, el tema jurídico era básicamente la división más rápida de hacer. O eras parte de la República Española o eras parte de la República de los Indios. Listo. Y teníamos esa división. Una vez que se dividía en República de Indios o República de Españoles, según tu etnia, te dividían, ¿no? Si eras un blanco español o un blanco indio, ¿no? O indio, o negro, o según a qué casta pertenecías. Y por último, en qué estatus, en qué clase social pertenecías. Si eras un español de clase alta, un español de clase media, un español de clase baja, o un indio de clase alta, como un curaca, por ejemplo, un negro de clase alta, ¿no? Dependiendo, un negro de clase baja, etcétera, etcétera, era la forma de dividir. Entonces se dividía étnicamente, o sea, raza, socialmente, y jurídicamente era la división en lo que es el virreinato, ¿no? La característica de la sociedad española era, principalmente, era racista, ¿no? Y se fijaba en lo que es la pureza de la raza. Tú debías ser puro para llegar a lo más alto en tu clasificación. Si eras un español, tú tendrías que ser de raza pura, es decir, tus padres, ambos, papá y mamá, deberían ser españoles, propiamente dicho. Había hijos de padres españoles, pero sus abuelos, uno de ellos no era español, entonces no eras de raza totalmente pura, así eras considerado. Toda esta investigación se lleva a cabo
en España para poder determinar en qué categoría social ibas a estar en el virreinato. Esto quiere decir que aquellos que querían venir a este nuevo continente tenían que pasar por esta, vamos a decirlo así, por esta clasificación. Y esto se hacía en lo que es la Casa de Contratación de Sevilla. Los españoles que querían venir a América pasaban por la Casa de Contratación de Sevilla y ya es ahí donde al pedir la autorización les hacían consultas, preguntas e investigaban todos sus orígenes para saber cómo ibas a llegar al nuevo continente, en qué estatus social ibas a estar en este nuevo continente. Igual, si eras un indígena puro, también estabas en lo más alto de los indígenas, pero si no, estabas en otra categoría, ¿no? Había, igual que los españoles, había indígenas puros, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, justamente, ¿no? Si tenías que ser de raza pura. Otro tipo que esto justamente tanto en el virreinato se trató de prohibir que no se mezclaran las razas, es decir, indígenas con indios, perdón, indígenas con españoles, ¿no? Pero esto no fue posible, esto no se pudo evitar al 100% y sucedió la mezcla de las razas, ya esta mezcla de razas se llama el mestizaje. ¿Sí? Este mestizaje luego hace que se genere un nuevo tipo de grupo social, ¿no? Los mestizos, ¿ok? Y se clasificaran en castas. La discriminación racial es una característica clásico de esta sociedad virreinal. Se discriminaban entre ellos mismos, ¿no? Si no eras un blanco puro, te discriminaron, o si no eras un indígena puro, también te discriminaban entre los indígenas. Y si eras un mestizo, la mezcla de dos, peor, porque no sabías a qué orden ponerte, ¿no? En el orden de los indígenas o en el orden de los españoles, ¿no? ¿Cuál de los dos? Era un dilema, ¿no? Por eso se formó castas principalmente, ya lo vamos a ver más adelante. Y la discriminación racial en el virreinato se le llamó la pigmentocracia, ¿sí? O sea, había justicia según la justicia se daba según el color de tu piel. ¿No? Si eres un blanco, tenías mejores privilegios que alguien que no era blanco, que alguien que era mezclado. Y, y así sucesivamente. Mientras más oscura era tu piel, menos privilegios tenías. Por eso se llamó la pigmentocracia. Según el pigmento de tu piel, o sea, la coloración de tu piel, te trataban y obviamente te daban justicia, ¿no? La raza blanca era la de mayor estatus. Y obviamente hubo movimientos sociales, es decir, en migraciones. La sociedad en el virreinato se trató que sea rígida, que sea pura las razas, pero esto no se pudo hacer, las mezclas y también la ansia de buscar mejoras hizo que se producieran las famosas migraciones dentro del virreinato, ¿no? Porque todo estaba asociado a las capitales principales, ¿no? Lima, entre una de ellas, Cusco, entre las ciudades más importantes, pero no se pudo evitar la migración de los españoles a otras regiones. Ok, entonces hablemos netamente de la República de los Españoles. La República Española se dividió en dos grandes grupos, los, los españoles puros y los españoles impuros, que se le llamó así. Los españoles puros son aquellos que son españoles nacidos en España, hijos de españoles, nietos de españoles. Son los llamados peninsulares o chapetones. Los chapetones o peninsulares son hijos, como les comenté, hijos y nietos de españoles nacidos en España. Son considerados los raza 100% pura de españoles. Ellos tenían todos los privilegios posibles. Ellos son electos para ser virreyes, para ser los grandes gobernantes en el nuevo mundo, ¿sí? Sobre todo el más alto cargo, el virrey. También ellos podrían ser elegidos como corregidores o encomenderos, ¿no? Principalmente. ¿Ok? Ellos podrían ser los grandes señores del cabildo, lo que son los municipios locales. Ellos podían ostentar a cargos de gran poder y envergadura, ¿no? Eh, este grupo era minoritario, pero muy privilegiado. Era el grupo que abarcaba la pirámide, lo más alto de la pirámide social de esta sociedad de blancos, de españoles. Pero había otros españoles que eran considerados impuros. El segundo gran grupo son los criollos.
Los criollos son los hijos de españoles nacidos en España, sus abuelos también españoles nacidos en España, pero estos españoles son nacidos acá en América. Es decir, son españoles americanos, vamos a decirlo así, pero son españoles nacidos en América. Es decir, la familia se traslada a América y los hijos nacen acá. Entonces, esos hijos los criollos son los criollos. Y son ellos los que logran la independencia, los que forjan la independencia de América. José de San Martín, criollo, hijo de españoles, inclusive se formó en España, todo, pero nació acá en América. Simón Bolívar igual, ¿no? Nace en lo que es el territorio de Venezuela, ¿no? En lo que es la zona norte de Sudamérica, y también es un criollo. ¿Sí? Es hijo de español y todo, es un blanco, todo, pero por haber nacido en América no es considerado, no tiene los privilegios que uno que sí es nacido netamente en América, en España. Entonces, los criollos era el segundo gran grupo, ¿no? Los hijos de españoles nacidos en América, este grupo gozó al inicio de casi todos los privilegios, casi todos los privilegios, pero no podían ostentar al puesto de virrey, solamente podían ostentar a puestos como la Real Audiencia, a puestos un poco menores, ¿no? Pero luego cuando llegan las reformas borbónicas, los criollos dejan de tener esos privilegios, chicos, y ya no pueden ostentar a grandes puestos, y estos son ocupados por los peninsulares o los chapetones, es decir, el virrey sí o sí jamás iba a ser un virrey que haya nacido en América. El virrey tenía que ser uno nacido en España, sí o sí. Eso quiere decir que los criollos jamás iban a ostentar el máximo poder que era el virrey. Tampoco iban a ser parte de la Real Audiencia ya luego de esto. Es decir, cuando el virrey moría, la Real Audiencia tomaba el poder, el virreinato, hasta que llegara el sucesor de este virrey, ¿no? Este virrey que por algunas circunstancias murió, ¿no? Entonces, ellos tenían el poder transitorio hasta que se llegaba al siguiente virrey. Entonces, miembros de la Real Audiencia tampoco podrían ser conformados por criollos. Por esa razón, los criollos empezaron, cuando sucede esto, empezaron a tener, exigir a España que ellos también son españoles, ellos también son hijos de españoles, son hijos de la madre patria, y que tenían que tener derecho a ostentar también cargos altos. Ante la negativa de la corona española, chicos, los criollos empiezan a maquinar ideas independentistas, ideas de libertad para ellos llevar el gobierno. Si ellos están acá, ellos deberían gobernar, ¿no? El virreinato, pero no, el virrey era uno peninsular, uno nacido en España. Y todos los virreyes han sido así, todititos los virreyes, desde el primero hasta el último, eran peninsulares. Por esta razón, los criollos, que también son hijos de españoles, se sublevan contra los peninsulares, ¿no? Sucediendo lo que es la campaña de independencia de América. Entonces, ese error comete la corona española, de que solamente los peninsulares podían gobernar. Lo mismo sucedió, chicos, con las 13 colonias. Inglaterra también, que la colonia, lo que es Estados Unidos actualmente, solamente podía ser gobernado por ingleses. No, al igual que acá criollos, hijos de españoles, nacidos acá en América, los estadounidenses, hijos de ingleses, nacidos pero en América, ¿no? Ellos no podían ostentar grandes puestos, ¿no? Y todos los que son de la independencia de Estados Unidos, igualito, ¿no? George Washington, Benjamin Franklin, son hijos de ingleses, ¿no? Y se enfrentaron entre ellos por justamente el poder, principalmente. Y también se comete el mismo error, ¿no? De que la corona, en este caso la corona inglesa, no les dio lo que ellos exigían, ¿no? Que si ellos han nacido ahí, tenían que gobernar también esa tierra, ¿no? Pero no, todo era desde Inglaterra, era un anexo más, una provincia más, y no tenían privilegios. Igual acá, el virreinato del Perú era un anexo más de España y solamente los españoles nacidos en España podían gobernar esta tierra, ¿no? Nada más. Así que ahí conllevó el inicio de las ideas independentistas que justamente son llevados por los criollos, ¿no? Grandes personajes que salen de los criollos, San Martín y Bolívar, ¿no? Pero eso ya es parte de nuestra historia, ¿no? Los criollos son partícipes de ello.
Y como les comenté, antes de venir un peninsular a, a, o una familia que quisiera venir al Nuevo Mundo, tenía que solicitar el permiso a lo que es la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla era la que daba, muy aparte de los permisos mercantiles, daba el permiso a la familia que quería venir al Nuevo Mundo, siempre y cuando hayan pasado por un proceso de selección e investigación familiar. Y se le daba el permiso para dónde iba a ir, en qué categoría iba a ser clasificado, en qué parte de la sociedad del virreinato iba a estar justamente o ser partícipe de esta nueva sociedad en el Nuevo Mundo, ¿sí? Se les recomendaba que sus hijos no los tuvieran en América, sino en España por el tema de la discriminación, pero esto ya no se podía hacer, ¿no? Era muy caro regresar del virreinato a España solamente para dar a luz y luego regresar para ello, porque no, para un tema de tipo de costos, no se podía hacer, ¿no? Se recomendaba hacer eso para no ser discriminados sus hijos, pero muchos obviamente no lo podían hacer. Más que todo iban al Nuevo Mundo. Las familias españolas que venían acá a América, la mayoría eran de clase media, vamos a decirlo así, de España, que venían a forjar un nuevo futuro, ¿no? Para ellos, para progresar, ¿no? Muy pocos eran muy ricos de españoles, la mayoría que venía era de clase media, principalmente, ¿no? Que buscaban hacer negocios acá en América, con toda la familia. Muy bien, chicos, dicho esto, entonces, resumiendo, la República Española se dividió en dos grandes grupos, los peninsulares, que eran poquitos, pero gozaban de grandes privilegios, y los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Al principio tenían prácticamente casi los mismos derechos que los peninsulares, pero luego de las reformas borbónicas esto se corta y ya no tienen los privilegios. Los criollos pugnan por este poder y posteriormente forjan el inicio de la independencia de América, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Muy bien, chicos, para terminar este tema número 5, como lo digo, está corto. Antes de comenzar, voy a tomar asistencia. Posteriormente pasaremos a hacer el tema número 6 de la misma manera, ¿no? Para ello vamos a salir del grupo y nuevamente ingresar al mismo link para que sea una segunda grabación. Ahorita le voy a indicar eso, terminado este tema número 5, ¿ya? Y así estamos al día ya en historia. Un momentito para tomar asistencia. Vayan viendo las respuestas, chicos, para que participen y quede grabado. Ahí está, secundaria 1. Asistencia, formación web, historia del Perú. Muy bien, comencemos entonces. Ya está la asistencia de este tema 5. Ahorita vamos a hacer la asistencia del tema 6 también. Muy bien, primera pregunta. Dice acá, ¿integran la República de Españoles? ¿Quiénes integraron la República de Españoles? ¿Los indígenas? No. ¿Los negros? ¿Los mulatos? ¿Los zambos o los criollos? ¿Quiénes son los que Los integraron? criollos. Los criollos, ¿no? Ojo, fueron dos grupos, los peninsulares, llamados chapetones, o los puros, y los criollos, llamados impuros también. Los criollos fueron también llamados impuros. Dos, una de las consecuencias sociales de la conquista fue el mestizaje. Y Chapetones. este mestizaje se dio solamente entre indígenas y negros. No, porque los chicos, los negros todavía no llegaban al virreinato al comienzo. Los negros llegaron mucho después, más o menos unos 100 años después casi, a lo que es territorio del virreinato. Españoles y negros, menos. Españoles e indígenas es lo que principalmente se dio en el virreinato, el mestizaje. Solo tres, ¿no? Es lo que mayormente. Pero chicos, posteriormente hubo, cuando a la llegada de los negros a la mitad, más o menos después de varios años, sí hubo mestizaje entre indígenas y negros, entre españoles y negros, ¿no? Pero principalmente indica las consecuencias de la conquista, o sea, al inicio se estaba hablando. Vean ustedes acá el mestizaje, ¿ok? Pese a que la sociedad caracterizada por ser discriminadora, la mezcla de razas fue inevitable. De ese cruce racial surgirán los grupos llamados castas. Más adelante se dan las castas, ¿no?
Al final del virreinato sí había los grupos de negros, mulatos, indígenas, todo ello, y se daba la mezcla entre ellos. Pero al inicio de la república, al inicio del virreinato, como que dice acá, una consecuencia social de la conquista, o sea, al comienzo, que fue el mestizaje, solo se dio entre españoles e indígenas, ¿sí? La mezcla, ¿ok? En caso que no estuviera esta alternativa, la letra E sería la adecuada, ¿no? Los tres se dan. Tres, los españoles también eran llamados, o sea, los españoles a secas, o sea, los puros, ¿cómo eran llamados? Eran llamados Chapetones. peninsulares o Chapetones. chapetones, muy bien, Yailton, peninsulares o chapetones, o puros también, ojo, puros, puros también se le llamaba. Cuatro, Es una los criollos pregunta, o tuvieron como sea, lugar de nacimiento, ¿dónde nacieron los criollos? ¿Dónde Cusco. nacen los criollos? ¿Cuál fue su lugar de nacimiento de los Cusco. criollos? ¿Ah? Cusco, creo. No. Bueno, sí, no. Cusco era uno de Cusco los y lugares de España. nacimiento. En forma general es América. Si nacías en América, eras un criollo, ¿sí? Eras un criollo. Eras hijo de español nacido en América, en el virreinato, ¿no? En las colonias. Claro, Cusco es una de las ciudades, pero en forma general es América. Esto abarca todas las ciudades, ¿no? Lima, Santiago, ¿no? Buenos Aires, por ejemplo. Profe, una pregunta. No por nacer en Cusco eras criollo, o no por nacer en Lima eras criollo. Si nacías en cualquier parte de América, ya eras criollo. Si eras hijo de español, eras Profe, considerado criollo. una pregunta. Y Ailton, dime. ¿Este es el tema 6? No, cinco. Ahorita terminamos y hacemos el tema seis. Ya lo dije al comienzo. Ah, ya, profe, yo había resuelto todo el tema 6 en vez del 5. Es el tema cinco. Cinco y seis es lo que estoy indicando ahora. Terminamos esto y comenzamos con el tema seis, que es también la República de Indios. Ahí vamos a tener un poquito más de detalle porque son más divisiones. En caso de los españoles, la República de Españoles es más fácil. Son dos divisiones: peninsulares, chapetones o puros, y los criollos, que son los impuros. Los peninsulares son españoles nacidos en España, los criollos son españoles nacidos en América. Es la diferencia. Cinco, no es una característica de la sociedad colonial, no es. Obviamente, la letra A, igualitaria, jamás iba a ser igualitaria. Era elitista, claro, estamental, jerárquica y discriminadora, sí. Estamental significa que según tu herencia te ubicaba en un determinado grupo social, bajo estamento, por eso se llama estamental, estratos sociales, principalmente. Cinco, la A. Seis, a los se les conocía también con el nombre de, a ver, a los criollos, como con el nombre de españoles americanos, sí. A los indígenas se llamaban mulatos, no. A los criollos se les llamaban chapetones, no. A los amos se les llamaban morenos, no. A los españoles americanos se llamaban españoles, no. A quienes eran llamados españoles propiamente dicho, a los peninsulares, ¿no? En este O caso, la única mestizo. alternativa es la letra A. A los criollos eran españoles americanos. Españoles nacidos en América, españoles americanos. O hispanoamericanos también, ¿no? De ahí viene el tema hispanoamericano, hispano. Siete, grupo social que al ser marginado en el siglo XVIII encabezará la lucha por la independencia. ¿De quién estamos hablando? De los Criollos. criollos. ¿Sí? En el siglo XVIII, estamos hablando de 1700, fines de 1800, casi, comienzo de 1800, se da justamente este grupo social, los criollos, que son españoles nacidos en América. Ocho, no pertenece a la República Españoles, no pertenecen. Los Huracán, peninsulares, creo. sí. Los criollos, sí. Los chapetones son lo mismo que los peninsulares, sí. Los españoles americanos, que es lo mismo que los criollos, sí. Los curacas, no. Ellos pertenecen a la República Huracán. de Indios o indígenas. Nueve, ocuparon la cúspide piramidal. Los peninsulares o Peninsulares. chapetones o españoles a secas. Españoles a secas eran los peninsulares, ¿no? Españoles españoles. 10. Los nobles peninsulares nacieron en... ¿Los peninsulares dónde nacieron? ¿En América? No, los peninsulares o chapetones o los puros, España. ¿dónde nacieron? En España. España. Por eso eras puro, porque eras un español nacido en España. Pero si eres un español nacido en América, no eras peninsular, eras criollo. Es criollo. Ok.
Muy bien, chicos, tenemos acá la tarea del tema 5. Antes de cortar esto y comenzar con el tema 6, rápidamente la 1E criollos, la 2C solo 3, la 3E chapetones, la 4B América, la 5A igualitaria, la 6A criollos españoles americanos, la 7B criollos, la 8E curacas, 9C peninsulares y 10C España. La tarea, cuatro preguntas sencillas del tema y la lectura corta. Y adicionalmente poner verdadero o falso respecto al tema visto el día de hoy. Vamos a borrar esto. Vamos ahora a pasar al tema 6, chicos, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a grabar esto y pasamos al tema 6. Para ello, les voy a pedir que salgan de la sala y entren nuevamente al mismo enlace cuando les indique, ¿ya? Cuando les indique, van a salir de la sala y van a ingresar al nuevo eso para hacer una nueva grabación. ¿Sí? Para hacer una nueva grabación. Muy bien, ya está esto cerrado. Muy bien, chicos, salgan de la sala. Voy a cerrar esta sala para poder entrar a una nueva grabación del tema número 6.